Confirme su vuelo. A partir de este momento en Caldas FM 96.3, Turismo con Acento, una guía para los que quieren descubrir en cada viaje un mundo de posibilidades. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amables oyentes. Qué rico volver a estar con ustedes en un programa más de Turismo con Acento por Caldas FM 96.3. Hoy tengo la mesa muy nutrida. Tengo a un personaje que siempre viene aquí y es muy de la casa, que es Pedro Felipe Hoyos. Y tengo a mi hijo Juan Vicente Echeverry, que vive en Medellín, y algo nos aportará de pronto en esta charla que hoy vamos a tener. Quiero mirar algo. Me pareció estupendo el fin de semana con la famosa programación del Congreso Nacional e Internacional de Observación de Aves. Y sacaron una conclusión que me parece interesante que miremos, y es que ya empieza el gobierno y las distintas entidades a reconocer en esta práctica y en esto no solamente fines turísticos, sino a mirar una riqueza nacional, que es la diversidad de pájaros que tiene Colombia en todas las regiones. Y esto ha producido también una migración de extranjeros bastante grande hacia el país, y vale la pena que esto se dé. Quiero hacer una aclaración. Para mí el aviturismo es una parte del turismo de naturaleza, no se nos puede olvidar, porque mañana saldrá que vamos a empezar a mirar, por ejemplo, mamíferos exóticos, y entonces saldrá un turismo de este tipo. Entonces es bueno mirarlo en su conjunto para poder hacer unos análisis más exactos. Y de acuerdo a eso, también mirar los ecosistemas, y en esos ecosistemas la interrelación que cada uno puede tener. Por aquí me hace señas Pedro Felipe que le dé la palabra, y la tiene. José Fernando, yo tendría una pregunta. ¿Cómo hizo el aviturismo en volverse tan importante siendo de muy reciente data? O sea, mirar pájaros hace 20 años, hace 30 años, apenas estaba surgiendo pues en Europa y en los Estados Unidos. ¿Cómo tan rápidamente llegó a unas cifras interesantísimas al nivel nacional? Y vemos con el tema que tanto nos gusta a nosotros, que es el tema histórico, el tema arquitectónico, cómo ese otro turismo de observación de técnicas de construcción, de estilos constructivos, esas otras cosas, no tiene la más mínima incidencia, no tiene ninguna comparación. ¿Por qué esa diferencia? ¿Es porque hay un gringo pagando en dólares que eso se mueve tan rápido y tan bueno? ¿O porque es una población muy reducida, es una élite, es un grupo muy pequeño comparadas con las cifras globales de migraciones y de turistas? Vea, Pedro Felipe, aquí han venido varios de los miembros de las asociaciones de pajarólogos que hay en Manizales, de todos los tenores, profesionales, no profesionales, fotógrafos, de todo ha venido aquí. Yo voy a hacer un poquito de especulación de lo que yo he podido analizar con ellos. Alguno de ellos empezó a leer y vio que, como usted bien lo dice, en Estados Unidos y en Europa pues se volvió un turismo importante, y mucho, llamémoslo así, turista curioso, y empezó a encontrar que habían unas variedades muy grandes de aves en distintas zonas del país, como lo decíamos ahora, y ellos se fueron como juntando y empezaron a mover turistas, pero sí como muy espontáneamente y muy sin ninguna agrupación, y esto fue cogiendo fuerza, y Fenalco con este grupo de como Vladimir, como Ferney, como Ocampo, se juntaron y dieron origen al primer congreso de aviturismo aquí.
Esa es como la continuidad histórica de la cosa. Y empezaron a liderar el movimiento, y este movimiento lo fueron llevando, pues sobre todo Ocampo, que es como el hombre que más se mueve en distintas regiones del país, a llevar como el mensaje, y se fueron formando y se volvió lo que hoy hay. Todavía le falta mucho recorrido, pero ya por ejemplo hay 2 o 3 personas que empiezan a publicar libros de las distintas variedades de pájaros con muy buenas especificaciones. Ya algunos pajarólogos de esto, por ejemplo, como Verney, como Vladimir, ya tienen mucho conocimiento de la clase y de la categoría de las aves. Eso es lo que yo puedo decir. Sí, pero yo pienso que la gran ventaja de las aves es de que no hay que introducirlas en los Estados Unidos ni en Europa. Ellos ya vieron sus aves de su región, están buscando otras, y resulta pues que Colombia y esta región tiene una diversidad inmensa y muy interesante. El referente pájaro, naturaleza, es un lenguaje universal que no requiere una explicación extra. En cambio, explicar el bareque o nuestro estilo republicano es mucho más complejo, requiere otro tipo de público que el que podemos traer. Pienso que se ha hecho una muy buena promoción a nivel local, pero el movimiento sí es de parte, lo hicieron primero en Bogotá y en Medellín antes que en Manizales. Pienso que se promovió un tema fácil de promover y se vio el éxito. Vemos de que falta mucha promoción de nuestra cultura, de nuestra arte, de nuestra historia, para poder volverse interesante, porque vemos que la declaratoria del paisaje cultural cafetero no es suficiente para hacer hincapié en esta otra parte que es la cultural, esa cultura que produjo el café, uno que lo hizo florecer y otro que produjo el mismo café. Pienso que comparando esos 2 turismos hay una ventaja, se manejó de una forma muy precisa, y falta mucho que hacer en el otro para que también se vuelva un renglón interesante y que de pronto en algún momento se combine. El que quiera ver los pájaros también está interesado en la cultura de este país, de esta región. A ver, yo voy a hacer un análisis un poquito más parroquial, como es mi estilo, ¿cierto? Pero yo veo lo siguiente. Primero, el bareque y toda la construcción de la arquitectura antioqueña y todo eso se volvió como de una élite. Voy a hablar, por ejemplo, los libros que se han escrito, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura. Entonces, una élite académica un poco reservada para dar ciertos conocimientos. Segundo, lo volvieron también como un turismo, no lo desagregaron para que llegara a mercados más populares. Por ejemplo, una persona común y corriente le da lo mismo en este momento ver una casa de areque, ver una de republicana o ver una moderna. Y entonces siempre le metimos en la cabeza, y aquí muchos gobiernos lo hicieron, de que una arquitectura de bareque era un rancho viejo. Entonces... ¿Y quién quiere ver un rancho viejo? Por eso. Entonces, solamente ahora, pioneros como usted y algunas otras personas están tratando de demostrar eso. Yo publico en mi página de Facebook unas casas de finca hermosísimas, hechas precisamente en tapia y en bareque y todo eso, y ya la gente empieza como a admirar. A mí se me da la impresión de que deben bajar un poquito, es que el turismo es para cualquiera. O sea, el turismo lo hace Pedro Pataquiva de la vereda Tarrolizo, o lo hace Pedro Felipe Hoyos, que es un intelectual importante, ¿cierto? Cada uno tendrá su ángulo de mirarlo, pero sí hay una cosa, que cuando ustedes lo empiezan a ilustrar, como hicieron por ejemplo con los pajaritos, lo empiezan a ilustrar, y que los colores, y que tal, y que la tángara, y que no sé cuál, y empiezan a mostrarle cosas, entonces él ya empieza a mirar con otros ojos. Yo creo que a los señores de patrimonio arquitectónico
les hace falta bajar, mirarlo con otros ojos y divulgar eso. Por ejemplo, el libro de nuestro senador Robledo, yo lo conozco, es un libro muy bien elaborado, pero ¿cuánta gente lo ha leído? ¿Cuánta gente lo ha mirado? Robledo no se va a dar el tiempo para desagregar ese libro y volverlo que la gente lo pueda leer. Aparte, por ejemplo, mostrarle una casa y mostrarle todo. Y entonces a la gente le hablan de la cama y de las piezas que eran comunicadas y de que le ponían una cortina. Y eso le llama la atención, hablar más el lenguaje del pueblo. Vemos que Pedro ahorita decía que ¿por qué no integrar ambos en el turismo? Tanto la arquitectura que tenemos del paisaje cafetero como el avistamiento de aves. Siempre, ¿dónde vemos esta arquitectura? En el campo, donde están todas las aves. Se puede hacer un plan de turismo donde se integre ambos paisajes, donde se explique ambas culturas y se integren en una sola, abarcando pues así todo y que la gente entienda más la cultura de dónde venimos y qué somos. Perdón, me gusta mucho esa idea y yo creo que la vamos compartiendo. ¿Por qué me gusta mucho esa idea? Porque en realidad el medio es uno, o sea, en el medio hay pájaros, en el medio hay ríos, en el medio hay árboles, hay una cantidad de elementos ahí que además interactúan entre sí. Por ejemplo, en una finca, aquí trajimos a este Londoño, que tiene una finca preciosísima, tiene como 120 variedades de aves que se pueden apreciar allá, pero entonces él las alimenta, y las alimenta cerca de su casa, ¿cierto? Entonces las va acercando, pero él habla de las aves, pero él tiene una riqueza en la casa, tiene una riqueza en su finca. Entonces hay que compaginar como los dos hechos, y no solamente desde el punto de vista turístico, es que nosotros yo creo que nos estamos a veces sesgando. El ave tiene mucho que mostrar desde el punto de vista de la biología, del punto de vista, por ejemplo, de la composición creativa y ornamental que hay en un campo. Y lo mismo tiene la arquitectura. En estos días veía yo una casa que hace días no le paraba bolas, aquí en Manizales de Bareque, y donde toquen esta casa, mejor dicho, es un suicidio. Sí, pero pienso que falta mucho por promover. Creo que la fichita, si fuese Parqués, la del aveturismo ya la tenemos casi cerca al cielo, faltan 2 tiraditas de dado y la coronamos, y la otra es mucho más compleja de promover, porque digo, en los Estados Unidos, en Europa, hay poca referencia a la cultura colombiana. Muestren un libro en inglés sobre historia de Colombia, donde la gente pueda como entender una biografía del Libertador en inglés, como para que la gente pudiera darse cuenta de lo interesante que es ese país desde el punto de vista humano, porque ellos vienen a ver los pajaritos y dicen: es un país de tercer mundo, no debe tener cultura, no debe tener historia, mire esta gente tan feíta y tan maluca, camine, regresémonos, miremos los pájaros y vámonos para la casa, que allá es muy bonito y es muy sabroso. No ha habido una promoción. Entonces, claro, para ellos el pájaro y la tángara y la variedad y los exóticos que son, pues ellos les llama la atención, pero ellos no hemos llamado la atención sobre esa otra parte de nuestra cultura, de nuestro pueblo, de nuestra historia, porque los pájaros finalmente no son nuestros, nosotros poco aportamos para ellos, todo lo contrario, somos una amenaza. Tenemos que mostrar lo que ha hecho el hombre colombiano, el hombre manizaleño, el hombre caldense. Y ahí requiere que el Estado promueva mucho más, no solamente con los planes, sino con unas publicaciones donde seamos noticia cultural en Europa, y por ende creamos esa curiosidad de vamos a asomarnos, porque ver las murallas de Cartagena es una cosa, a ver los pájaros de los cafetales es una muy diferente. Pienso de que el turista que venga solamente a ver pájaros a Colombia, ese toro entra otra vez a Toriles sin haber sido toreado, o sea, queda cojo, pero seguramente el hombre se va muy contento
y es poco lo que promovemos la otra parte, y es importante ver cómo se logró con los pájaros y poner la meta de promover, así como se promovió los pájaros, poder hacer un congreso de arquitecturismo o de histórico turismo o turismo cultural en forma, donde mostremos pues no solamente nuestro folclore, sino también esta otra gran potencial que tenemos los colombianos. Yo le oí aquí en este programa a usted una idea que me pareció estupenda, que fue la idea de crear una fundación. Pronto usted nos puede ahora hablar un poquito de eso, que esté velando por el patrimonio arquitectónico realmente de la ciudad, ¿cierto? Sí. Entonces, una fundación de estas, además, con un atractivo que la casa donde funcionaría sería un museo. Sí, entonces, mire y verá que usted le va matizando con una serie de ingredientes y seguro que va a pegar a lo que estamos hablando. Ojalá, yo sí lo veo muy distante. Pienso que un elemento de nuestra cultura y de nuestra historia, y lo de mostrar por su estética muy especial, es la arquitectura de Embareque. Esa arquitectura que surge cuando nuestros abuelos llegan a esta región y dejan la tapia atrás por lo pesada, dejan la tapia atrás por lo frágil con los temblores, y se concentran en un material de construcción que hay abundante, que es la esterilla y es la guadua. Ese aporte que hace la cultura, yo la llamo cultura de la colonización antioqueña, se da, y hay estas casas que significan eso, y esas requieren esa promoción y requieren sobre todo esa protección, porque vemos de que constantemente están desapareciendo. Ahora último tumbaron una casa muy bonita en la calle 27 con carrera 24, una casa que yo pues en contra de la voluntad de los que la estaban demoliendo alcancé a tomar unas fotos donde se veía perfectamente cómo la lata de guadua estaba cocida con bejuco y que parecía hecho en máquina, de lo perfecto que era del bareque, donde esto se tumbó, y quién sabe cómo se llama el bejuco, cómo hay que tratarlo para que dure 100 años amarrando estas casas. Esto se tumbó sin más miramientos. Esa esquina es muy interesante porque ahí también sucedió un asesinato bastante interesante, el que cometió Belisario Rodríguez, el estucador del edificio de la gobernación. Ese hombre que engendró belleza también tuvo su momento muy bajo, donde su prometida le pega 2 tiros, la mata y trata de suicidarse él mismo. O sea, es un sitio bien especial, y vemos que esa casa simplemente desapareció. Harán pues un edificicito idéntico a cualquiera en cualquier parte del mundo. Los cajones que construyen aquí. Hasta aquí llegamos con nuestro programa Turismo con Acento por Caldas FM 96.3. Si ustedes analizan el programa de hoy tiene tanto de largo como de ancho. O sea que quedamos pendientes para un programa similar. Los invitamos para que nos miren en las redes sociales con la réplica de este programa en un video, y fuera de eso pueden a través de la red comunicarse con nosotros. Mil y mil gracias. Muchas gracias. Finalizamos Turismo con Acento, la más completa guía para conocer nuestra geografía, llena de sabores, costumbres, fiestas, monumentos y gente amable.